Hola, soy Ramón Flores. Hoy hablaremos sobre tromboembolismo pulmonar. La definición más general de tromboembolismo, en forma general, implica cualquier evento tromboembólico que se produce en el sistema venoso, es decir, la formación del llamado trombo rojo, que predominantemente está formado por fibrina, a diferencia del trombo blanco, que se da en el lado arterial y que predominantemente está formado por plaquetas. Este concepto de evento tromboembólico incluye tanto a la trombosis venosa profunda como al embolismo pulmonar. La definición de tromboembolismo pulmonar es la obstrucción de la arteria pulmonar, que puede ser total, que puede ser parcial, y que puede ser confirmada por estudio de imágenes, por una gamografía de ventilación-perfusión o por una tomografía computarizada de alta resolución. Esta obstrucción puede dar sintomatología, pero no es lo usual. La sintomatología se va a presentar, pero en un número menor de pacientes. Lo más usual es que no produzcan síntomas. En cuanto a la epidemiología, ¿cómo está la prevalencia de esta enfermedad? La frecuencia es de 1 a 1.8 casos por 1000 habitantes. Tromboembolismo pulmonar, cuando se presenta en intensidad severa, puede amenazar la vida del paciente y el paciente puede morir. En los servicios de hospitalización existe un poco de desidia para usar anticoagulación profiláctica. Es por eso que se presentan casos de TEP muchas veces no diagnosticados por lo ya expuesto. ¿Cuáles son los factores de riesgo para esta enfermedad? Que el paciente esté postrado. ¿Cuánto tiempo? Más de 3 días en las últimas 4 semanas. Que haya sufrido tratamiento quirúrgico en las últimas 12 semanas. Que esté inmovilizado a nivel de los miembros inferiores. Que haya sufrido fracturas también en las últimas 12 semanas. Que tenga historia anterior de TEP o de TBP, o también historia familiar de TEP o TBP. Historia de malignidad, de cáncer diagnosticado en menos de 6 meses. Posparto y también parálisis de miembros inferiores. La causa más frecuente de TEP es lejos la trombosis venosa profunda. Se dice que el 50% de pacientes que tienen TEP van a desarrollar tromboembolismo pulmonar, pero no todos van a ser diagnosticados. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de tromboembolismo, de trombosis venosa profunda? En cuanto a los signos clínicos que nos ayudan, pero que no son contundentes, el signo de Homan. Paciente echado, hacemos una dorsiflexión del pie y el paciente se queja de dolor en la pantorrilla. El signo del brazalete. Colocamos el brazalete del tensiómetro en la pierna afectada y empezamos a insuflar. El umbral doloroso va a estar disminuido. Lo normal es que aparezca el dolor de 180 milímetros de mercurio o más. En cambio, en el lado afectado aparecerá el dolor a partir de 90 o 100 milímetros de mercurio. Para hacer el diagnóstico necesitamos el examen auxiliar conocido como eco Doppler. La flebografía también es una
alternativa. Últimamente están incrementando los casos de TBP, pero en miembros superiores. Lo más frecuente es que sean miembros inferiores. ¿Por qué es que está sucediendo esto? Lo que pasa es que se está colocando catéteres venosos centrales con más frecuencia, y esto da lugar al problema ya mencionado, a la localización. También hay que tener presente los émbolos paradójicos, que es cuando van a pasar los émbolos del lado venoso al lado arterial a través de channels derecho-izquierdo. Pregunta de examen de la San Martín de Porres. La causa más frecuente de tromboembolismo pulmonar es trombosis venosa de miembros inferiores. Hay que tener presente que la localización del trombo, si el trombo está por debajo de la rodilla o si está por encima de la rodilla, se está comprometiendo la vena iliofemoral. Es más peligroso cuando está por encima de la rodilla, porque hay mayor riesgo de desarrollar tromboembolismo pulmonar. En cuanto al cuadro clínico, tenemos los síntomas más frecuentes: disnea y dolor torácico, seguido de hemoptisis, pulso paradójico. ¿Qué es pulso paradójico? Es el pulso que desaparece en inspiración profunda, o también es la presión arterial que disminuye más de 10 milímetros de mercurio en inspiración profunda. Los signos más frecuentes de TEP son taquicardia y taquipnea. Tenemos aquí una relación de los llamados puntos respiratorios, donde se encuentran los síntomas que estamos mencionando: disnea, dolor pleurítico, le agregan dolor torácico no retroesternal ni pleurítico. Además, hemoptisis frontopleural, la saturación de oxígeno menor de 92% y un empeoramiento de la clase funcional basal. Tenemos tres formas clínicas de TEP. La forma típica, que incluye más de 2 puntos respiratorios de los que han sido mencionados en la diapositiva anterior. Frecuencia cardíaca mayor de 90, síntomas en miembros inferiores, febrícula, radiografía de tórax compatible. Atípico, en este caso, los síntomas respiratorios o cardiovasculares son diferentes e incluso no sugieren TEP. Severo, ya aquí hablamos de inestabilidad hemodinámica, de una caída de la presión arterial sistólica por debajo de 100 milímetros de mercurio, acompañado de síncope, que es la pérdida de conocimiento debido a la disminución del flujo sanguíneo cerebral. También podemos encontrar en el EKG alteraciones características como el patrón S1, Q3, T3. La fisiopatología y la clínica. El paciente presenta disnea, que es uno de los síntomas más frecuentes, y también polipnea como signo. Esto se debe al incremento del espacio muerto y a la neumoconstricción. Las atelectasias, que también son signos radiológicos de TEP, sobre todo atelectasias laminares, se ve una alteración en la síntesis del surfactante pulmonar. Por último, la hipovolemia del ventrículo izquierdo va a estar asociada a una sobrecarga de volumen del ventrículo derecho. Tengo la sospecha clínica
diagnóstico clínico el paciente puede tener TEP, tiene los factores de riesgo respectivos. ¿Qué tengo que hacer? Va a depender de la probabilidad clínica para ver si debo o no debo solicitar dímero D. Y la probabilidad clínica la vamos a tener en base a un score, al protocolo de Wells, que vamos a ver en un instante. Si el dímero D es positivo, ¿corrobora el diagnóstico? No, porque la especificidad es baja, es menos del 50%. Si el dímero D es negativo, ¿descarta el diagnóstico? No necesariamente. Lo descartaría si la probabilidad de TEP, la probabilidad clínica de TEP es baja. En ese caso lo descarta. Aún así, también intermedia, si el número D es negativo, lo descarta. Pero un TEP con alta probabilidad clínica, aún así tenga un dímero D negativo, se debe solicitar el estudio respectivo de imágenes para hacer el diagnóstico. Tenemos en la diapositiva el protocolo de Wells para saber la probabilidad clínica del paciente con TEP. Síntomas y signos de TBP, 3 puntos. La alternativa diagnóstica menos probable que TEP, 3 puntos. Taquicardia, 1.5. Inmovilización por más de 3 días. Cirugía dentro de 4 semanas previas, 1.5 puntos. TBP o TEP como antecedente, 1.5. Hemoptisis 1 y cáncer 1. Si al realizar este score el paciente tiene más de 6 puntos, la probabilidad de TEP es alta, la probabilidad clínica. Si tiene menos de 2, la probabilidad es baja. Y si tiene entre 2 y 6, la probabilidad es intermedia. En función a eso es que vamos a tomar las decisiones respecto al plan de trabajo. Si tengo una probabilidad clínica no alta, que esté menor de 2, probabilidad baja, y entre 2 y 6, probabilidad intermedia. Para este grupo de pacientes es necesario pedir dímero D. Si dímero D es normal, descarta TEP. Si dímero D es alto, se debe solicitar el estudio de imágenes para demostrar el tromboembolismo pulmonar. En cambio, si la probabilidad clínica es alta, estamos hablando de un score de Wells mayor de 6 puntos. De frente se le pide estudio de imágenes. Hace algunos años se consideraba que el estudio de imágenes era la gamografía. Mejor aún si es ventilación perfusión. Pero últimamente la tomografía computarizada de alta resolución se ha convertido en un examen que le hace la competencia a la gamografía. El inconveniente de la tomografía de alta resolución es que no puede ver bien los trombos en la periferia del pulmón. Ya saben, en resumen, si el paciente tiene riesgo bajo o intermedio para TEP, hay que pedir dímero D. Si sale negativo, descarte. Y si sale positivo, nos dice que podría ser TEP. Y hay que pedirle el estudio de imágenes. Si tiene una probabilidad alta, estamos hablando de un score de Wells mayor de 6 puntos, de frente hay que pedir el estudio de imágenes, que puede ser una gamografía o una tomografía computarizada de alta resolución. Pregunta de examen: ¿cuál es la alteración
más frecuente en el electrocardiograma en pacientes con TEP? La respuesta es taquicardia sinusal. Otra pregunta. ¿Cuál es la alteración más característica de TEP en el electrocardiograma? Y es el patrón S1, como están viendo en su pantalla. S en D1 más Q en D3 y T negativo en D3. ¿Qué es lo que indica este patrón? Está indicando hipertensión pulmonar. Entendiéndose por hipertensión pulmonar el incremento de la presión media de la arteria pulmonar por encima de 25 milímetros de mercurio en reposo. Pregunta de examen. ¿Cuáles son o cómo está la radiografía de tórax en un paciente con TEP con más frecuencia? La respuesta es: la radiografía de tórax generalmente es normal. Otra pregunta: ¿qué anormalidades puede encontrar en la radiografía de tórax? Va a depender si es con infarto o es sin infarto. Si es sin infarto, hablaremos del signo de Westermarck. En un caso clínico, de repente puede que no le pongan signo de Westermarck. ¿Pero qué es? ¿Qué estoy viendo en la radiografía? Estoy viendo áreas de enfisema local. Y estas áreas de enfisema local se deben a oligoemia focal, producto del tromboembolismo pulmonar. No se olviden, signo de Westermarck es enfisema local. También el aspecto de la arteria pulmonar, el aspecto de salchicha, porque se dilata justo a la altura de la obstrucción de la arteria pulmonar. Por último tenemos las atelectasias laminares. En cuanto a la radiografía, pero en la radiografía simple, pero donde ya el TEP cursa con infarto. Aquí es típico la lesión conocida como la joroba de Hampton. De repente no les van a poner como signo joroba de Hampton, pero sí le pueden describir la alteración, que sería una imagen radiopaca triangular, cuya base está pegada a la pleura y cuyo vértice apunta hacia el hilio pulmonar, como están viendo en su pantalla. También puede presentarse una consolidación multifocal, que podría llevarnos a la confusión con neumonía. Pasamos a las preguntas. Adulto mayor que presenta bruscamente, palabra clave, es obeso, que es factor de riesgo para TBP. Presenta disnea, taquipnea, dolor torácico y tos seca. Está presentando un cuadro clínico compatible con TEP. En el examen físico tiene una respuesta inflamatoria sistémica. El corazón está normal. Le piden la prueba de dímero D, la cual es positiva. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? En este caso será embolismo pulmonar. Respecto a las alternativas distractoras, como osteoconditis, no va a producir disnea, taquipnea. Infarto agudo de miocardio sí puede explicar un cuadro parecido al que está presentando la paciente o el paciente. Pero
tendría que ser una angina, un equivalente a angina, donde destaca la disnea. Hablan de dolor torácico, pero no precisan el tipo de dolor, la localización del dolor para considerarlo como angina. La forma de inicio también. El infarto de miocardio podría iniciarse bruscamente, pero suele tener un inicio insidioso, lo cual va en contra del diagnóstico planteado. En el embolismo pulmonar, ¿cuál de las siguientes manifestaciones no se presenta? Dolor torácico y disnea son los síntomas más frecuentes. Cianosis cuando el paciente está en insuficiencia respiratoria. Tos va acompañando los síntomas respiratorios. ¿Cuál no se presenta? Es bradicardia. Paciente hospitalizado, servicio de medicina. Súbitamente, palabra clave, súbito, brusco. Presenta disnea y signos de inestabilidad hemodinámica. Hay hipotensión arterial y palpitaciones. En este caso, estamos frente a un cuadro clínico de tromboembolismo pulmonar, pero por el hecho de estar con inestabilidad hemodinámica, se trata de un TEP masivo. El paciente tiene que ser manejado en cuidados críticos. Pregunta de San Marcos. Paciente que presenta súbitamente, que es la palabra clave, los síntomas más frecuentes de TEP, que son disnea, taquicardia y también dolor torácico. Y le pide una gamografía perfusional, la cual está alterada. ¿Cuál es el diagnóstico? Fácil, tromboembolismo pulmonar. En cuanto a las alternativas distractoras, el tumor de Pancos es el tumor asociado al cáncer epidermoide y que suele producir el síndrome de Horner, que consiste en tosis palpebral, enoftalmia, anhidrosis y miosis. Neumotórax espontáneo. La placa de tórax sería normal, lo mismo ocurriría en derrame pleural masivo y en neumonía aguda. Si solicitamos la gamografía y esa es normal, se descarta el diagnóstico siempre y cuando el paciente tenga una baja probabilidad clínica de TEP, es decir, que tenga un score de Wells menor de 2 puntos. La tomografía de alta resolución es una alternativa a la gamografía. La única desventaja, como ya se ha sido mencionado, es que no permite identificar trombos que se encuentran en la periferia del pulmón. Cuando la gamografía es de alta probabilidad, esto es si las lesiones de perfusión son mayores que las de ventilación. Si es de alta probabilidad, se confirma el diagnóstico y ya no es necesario hacer una arteriografía, que viene a ser la prueba de oro. Pero si la probabilidad es intermedia o baja, se debe solicitar una angiografía pulmonar. Cuando se diagnostica alta probabilidad de embolia pulmonar, en un examen de ventilación-perfusión. Para esto, las lesiones de perfusión deben ser mayores que las lesiones de ventilación. Hablemos respecto al tratamiento. Anticoagulación. ¿Cuál es el tratamiento inicial de elección ante un TEP con estabilidad hemodinámica? Un paciente que está clínicamente estable, que está hemodinámicamente estable.
paciente debe recibir heparina no fraccionada o heparina sódica. Se ha demostrado que tiene la misma eficacia, solo que heparina no fraccionada de bajo peso molecular es mucho más segura. La anticoagulación en un paciente con probabilidad clínica alta de TEP, score de Wells más de 6 puntos. ¿Cuál es el manejo más adecuado mientras se esperan los resultados de la prueba? Paciente que tiene probabilidad clínica alta de TEP debe ser anticoagulado. Ya sin esperar las imágenes, se debe anticoagular al paciente. Utilizando de preferencia heparina de bajo peso que no merita controles seriados de TTPA. Mujer de 70 años, un adulto mayor que sufre la presión alta, además tiene insuficiencia renal crónica, que debe ser probable a nefroesclerosis asociada a hipertensión arterial. Acude por disnea súbita y signos de tromboembolismo pulmonar, de trombosis venosa profunda en miembros inferiores. Si tiene TBP y tiene disnea súbita, tenemos que sospechar el tromboembolismo pulmonar. Se le pide el AGA. A propósito del AGA, esperamos encontrar en el AGA una gradiente de oxígeno arterial y alveolar alta, por un lado, y por otro lado hipoxemia, la presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio. Le piden dímero D y sale alto, más de 500 nanogramos por mililitro, que es el punto de corte. Y la creatinina está aumentada. ¿Cuál sería la actitud más adecuada? En conclusión, es un paciente con insuficiencia renal crónica que está presentando una intercurrencia, en este caso tromboembolismo pulmonar, teniendo como causa trombosis venosa profunda. Se debe solicitar una gamografía o una tomografía de alta resolución y se debe iniciar heparina, por lo menos profiláctica. En cuanto a la arteriografía, está indicada cuando hay dificultad para el diagnóstico, en los casos que se necesita un diagnóstico certero y en situaciones de extrema urgencia. Tiene una alta sensibilidad y especificidad que llega al 99%. Es la prueba de oro todavía para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. ¿Cuándo se debe realizar trombólisis? La trombólisis se reserva para los pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica o están chocados. ¿Cuándo realizar embolectomía? ¿Cuándo está indicada la embolectomía o tromboendarterectomía en TEP? Si es que no hubo buen resultado con el uso con la administración de trombolíticos. Tras el episodio agudo, ¿cuánto tiempo se debe mantener la anticoagulación oral? Hasta de 3 a 6 meses. Cuando hay una causa reversible en un paciente menor de 60 años. De 6 a 12 meses o permanentemente de por vida cuando no hay una causa reversible. Y 3 meses para TEP de miembros inferiores sin tromboembolismo pulmonar.